Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga, hermana. La paz del Señor sea contigo, amigo que estás escuchando este mensaje. En el día de hoy tenemos un tema que podríamos titular Jesús el libertador de las almas esclavizadas. El día 5 de julio se conmemora en Venezuela la firma del Acta de la Independencia. Una lucha que llevaron a Bolívar durante 20 años para liberar a 5 naciones. Y al final de esas luchas se dio cuenta de que sus soldados, sus generales, estaban presos de sus pasiones y deseos, de sus ansias de poder, que los llevó a levantarse como caudillos y a generar cualquier cantidad de batallas intestinas en el país, en las cuales murieron más personas de las que murieron en las propias guerras contra España. Se había logrado una libertad política, pero espiritualmente ellos eran esclavos de sus pasiones y deseos. Y eso es precisamente lo que el Señor Jesucristo allá en el Evangelio de Juan capítulo 8 del versículo 31 al 36 les declara a sus contemporáneos judíos. Él le dijo que ellos eran esclavos por cuanto practicaban el pecado. Se ofendieron porque argumentaron que eran descendientes de Abraham, que nunca habían sido esclavos, que eran libres. Hay personas que no tienen conciencia de que son esclavos, conforme a estos judíos. El hombre fue creado para ser libre. Jesús declaró que solo Él puede darle libertad a los hombres. El hombre libre es aquel que es liberado por Jesús de las cadenas de la esclavitud y comienza a hacer la voluntad de Dios. Esa es la clave para entender el mensaje de hoy. Cuando tú comienzas a hacer la voluntad de Dios, hay muchas cadenas que te vas a quitar de encima. Cuando tú invocas el nombre de Cristo para que te limpie con su sangre, el Señor va a romper una cadena, la cadena de la condenación por causa del pecado que te hace reo, preso del tribunal divino para el infierno. Hay una cadena que se rompe allí cuando Jesús murió en la cruz del Calvario. Él derramó su sangre y todo aquel que se acerca a Él es limpio de sus pecados y ya no hay un expediente que lo pueda acusar porque Él nos limpia con su sangre. Pero muchos de nosotros hemos tenido esta experiencia de tener un encuentro con Cristo, lo hemos declarado nuestro Señor y Salvador, pero a veces andamos en desobediencia. Y si no estás en obediencia al Señor, sigues estando esclavo del pecado desde el punto de vista práctico. Y eso es lo que dice Juan en su primera carta. El que practica el pecado es del diablo. No podemos pues engañarnos. Las personas en su ignorancia de la verdad no tienen conciencia que son esclavas hasta que Jesús las liberta por medio de su obra redentora. Sócrates acostumbraba a decir: solo sé que no sé nada. Después de él vinieron otros filósofos que llegaron a declarar: ni siquiera sabemos que no sabemos nada. Hay muchas personas que no saben que son esclavos y necesitan un libertador. El Señor Jesucristo, en este mensaje vamos a escuchar, según las Escrituras, que fue declarado libertador. Él es lo que es el Antiguo Testamento, usaba un término llamado el Goel, ¿ok? El que trae libertad de una posesión. Somos posesión de Dios cuando somos librados, cuando Cristo rompe las cadenas a través de su sangre. Esto se hace efectivo cuando usted lo declara su Señor y Salvador y comienza a vivir una vida en obediencia a Él. Hay muchas cadenas que el hombre arrastra en su vida. Las cadenas, pues, de la ignorancia. Ni siquiera sabemos que no sabemos nada, dijeron aquellos filósofos. Y el Señor dice ya en el Antiguo Testamento: mi pueblo fue destruido porque le faltó
conocimiento. Hay una verdad que liberta. Y esa verdad se encarnó. Esa verdad es el propio Señor Jesucristo. Esa verdad rompe la cadena de la ignorancia. Y hay muchos ismos, hay muchas religiones que ellas procuran cautivar la mente del hombre que está sobre la tierra. Filosofías y prácticas, costumbres que son contrarias a la santidad de Dios. Pero el conocimiento de la verdad nos libra de estas cosas. Las cadenas del pecado. Hay un poder en nosotros que actúa, hay una disfunción que actúa en nuestras vidas como una especie de virus en el computador. En el área de informática se manejan estos términos. El apóstol Pablo, ya en el capítulo 7 de la carta a los Romanos, habla de el poder que mora en mí. Hablando de que ese poder arrastra a los hombres a la esclavitud, hacia el pecado. El mal que yo no quiero hacer, eso hago. Y por eso el Señor rompe esas cadenas a través del Espíritu Santo, porque no nos dio el Señor espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Hay una libertad que Dios te da, hermano, hermana, a través del Espíritu Santo que usted recibió. Te da fuerza de voluntad para no repetir los mismos errores del pasado y desarrolla en tu vida el carácter de Cristo, que es el fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza y dominio propio. Hay muchas personas que andan esclavas de los vicios, de las drogas, de la pornografía. Y eso solamente puede ser roto a través del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas cuando estamos resueltos a obedecer al Señor. No solamente es el Salvador, no solamente es el Goel del Antiguo Testamento, que es el libertador, el Salvador. Él es el soter, de donde viene la palabra sotería, que significa salvación en el idioma griego. Él es el libertador de todos aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios. Esos vicios son cadenas. Esa rebelión contra Dios es una cadena. El pecado que está en nosotros, pero el poder del Espíritu Santo te liberta de eso. Tenemos que buscar la llenura del Espíritu una vez que somos creyentes. Hay una esclavitud que es la esclavitud del hombre por el hombre, bien sea en el área política, en el área laboral. Hay hombres que se hacen esclavos del faraón, vendiendo su tiempo por un mejor salario, pero terminan abandonando el hogar. Tenemos que buscar la sabiduría de Dios para lograr un balance en estas cosas y no ser esclavos de los hombres, del sistema económico, del sistema político. Necesitamos romper toda atadura porque fuimos llamados por Dios a ser libres. Y hay una cadena que es la cadena espiritual, la cadena de Satanás, que es ilustrada por aquella historia de aquel endemoniado de Gadara, que no solamente al final de ese relato descubrimos que no tenía un demonio, sino que era una legión, una unidad del ejército romano que puede ser entre 2.000 y 5.000 personas. En este caso eran 5.000, de 2.000 a 5.000 demonios que habían allí. Y este hombre estaba pues alejado de su hogar. El diablo hizo la obra completa en él. El Señor declaró que hay un proyecto del enemigo que es robar, matar y destruir. Y ese gadareno fue distanciado del hogar. Ese gadareno andaba desnudo. Ese gadareno fue atraído a las propias tinieblas. Esos demonios los llevaron a distintos sepulcros, cementerios de la época, y allí comenzaba a gritar: había perdido el juicio. Pero hay alguien que se encarnó para darnos la libertad.
Y ese hombre era peligroso. Ese hombre asustaba mucho de noche a las personas que se encontraban en el camino. Pero cuando el Señor Jesucristo se dispuso ir a Gadara, Él viene a nuestro encuentro para libertarnos. Ese es el amor de Dios. No se trata de que tú lo buscas a Él primero. Él dio un paso adelante, así como lo hizo en el caso de la mujer samaritana. Es necesario que yo pase por Samaria. Ahí tenía un alma que él iba a libertar y la despegó del pecado, del adulterio, de la fornicación. Pero aquí tenían un esclavo de Satanás. Y dice el relato que el Señor expulsó a aquellos demonios de su vida y al final logró su restauración. El escritor declara tres cosas. Este hombre que estaba vuelto una fiera que rompía las cadenas, estaba a los pies de Cristo, manso, humillado a los pies, rendido al Señor. Estaba vestido. Él te devuelve, cual pródigo, tu dignidad. Él te viste. El diablo quiere que andes desnudo, pero el Señor te viste. Y también dice el texto que este hombre de Gadara, que se había convertido en un boom, en el terror de quienes los conocieron, estaba en su juicio cabal. El Señor le devolvió la cordura a su mente. Esa es la libertad del Señor Jesucristo. La verdad se encarnó, se hizo hombre y vino a liberarte. Yo quiero hacerte una pregunta en el día de hoy. ¿Eres libre? Reflexiona. Los judíos confrontaron al Señor. Fueron renuentes. Ellos se declararon libres, pero el Señor decía que eran esclavos. Hay personas que no tienen conciencia de que son esclavos. Si usted no ha declarado a Cristo como su Salvador, usted todavía está en la potestad, en la jurisdicción de Satanás. Primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y quiero permitirme la lectura de algunos textos que declaran a Jesús como ese libertador. Juan 8:34. Jesús le respondió a aquellos judíos: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Pablo le dice a los Gálatas allá en 5:1: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Isaías 61:1 declara un ministerio de liberación del Señor. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. ¿Cuál es esa cárcel en la cual están los hombres en el día de hoy? En la cárcel de la ignorancia de Dios, en la cárcel de la miseria, en la cárcel del pecado, de la prostitución, de la pornografía, en la cárcel de las guerrillas urbanas, de la violencia. Hay muchas cárceles que el hombre ha creado. Y quiero decirte que el protagonista que está a la cabeza de la esclavitud de los hombres es Satanás. Por eso que el Salmo 91 dice: Él te librará del lazo del cazador. ¿Quién? Jesucristo, el Hijo de Dios. El rey David entendía muy bien esto. Era un hombre de guerra. Y él decía: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Él es el Goel, Él es nuestro soter. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. A los romanos en 11:26 le declara el apóstol Pablo: y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión, es decir, de Jerusalén, el libertador. Aleluya. La entrada triunfal de Bolívar a Caracas, donde lo titulan el libertador. Aquí nos acordamos de Jesús en su entrada triunfal a Jerusalén. Tan solo que
la libertad de Jesús es integral y es con resultados eternos. Aleluya. Llama la atención finalmente que el apóstol Pablo le escribió a un joven pastor llamado a Timoteo. Hay dos cartas que llevan el nombre de Timoteo. Gran amigo del apóstol Pablo, consagrado desde su infancia. Era evangelista también Timoteo. Y él le dice a ellos, en 2 Timoteo 2:26, que escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. En su segunda carta, ya en su primera carta le había escrito, también es necesario que los que quieren servirle a Dios tengan un buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito ese siervo y en lazo del diablo. Hasta los santos hijos de Dios tenemos que cuidar nuestras almas del lazo del cazador. ¿Cómo? Vamos a permanecer en la palabra de Dios. Si permanecéis en mis palabras y fuereis mis discípulos, seréis verdaderamente libres. Allí, siendo mis discípulos, conoceréis la verdad y esa verdad os hará libre. Que Dios te bendiga. Invoca pues el nombre del Señor Jesucristo sobre tu vida. Pídele perdón por tus pecados. Dile que rompa todo tipo de cadena. Renuncia a toda potestad que te esté reclamando. Hay personas que antes adoraban a un santo patrón, adoraban a cualquier yeso, cualquier imagen con una multitud de nombres diferentes. Y sabes una cosa, detrás de esos yesos hay espíritus a los cuales tú fuiste devotos y reclaman tu alma, reclaman ser los dueños de tu vida. Y en la vejez de los hombres, esos espíritus malos comienzan a recordarles que ellos son tus dueños. Pues renuncia a todo eso. Si has sido avalado, si has practicado la hechicería, renuncia a todo eso. Renuncia a tu pasado de fornicario, de adúltero. Procura caminar en santidad con el Señor Jesucristo. Él es nuestro libertador. Que Dios te bendiga.